El aire dentro de la cámara frigorífica de flores y aromas estaba calibrado a unos gélidos 4 grados centígrados, pero yo sentía que el frío me calaba los huesos por una razón muy distinta a la temperatura ambiente. Eran las 5:00 p.m. de un viernes, exactamente 28 horas antes de que mi única hija, Lucía, caminara hacia el altar en una ceremonia que ya me había costado $80,000. El olor dulzón y empalagoso de 300 docenas de lilas y rosas blancas saturaba el espacio, pequeño, una fragancia que normalmente me traería paz, pero que hoy se sentía como el preludio de un funeral. Elena, la dueña de la floristería, y mi conocida desde hace décadas, me había llamado con una urgencia inusual en su voz, pidiéndome que viniera a revisar el armado final del ramo de la novia. Aunque ambas sabíamos que yo no necesitaba aprobar la simetría de unos tallos, había algo en su mirada evasiva, en la forma en que sus manos arrugadas temblaban sobre la mesa de trabajo de acero, inoxidable, que me gritaba que la catástrofe estaba a punto de florecer entre mis manos. Elena apartó con delicadeza quirúrgica los tallos de las rosas blancas importadas del ramo principal, revelando la estructura interna del mango, un trabajo de ingeniería floral que debía ser invisible. Sin embargo, allí, incrustado grotescamente entre la cinta de seda y el alambre verde, había un objeto que destellaba con una malicia propia bajo la luz fluorescente del almacén. No era un adorno nupcial, ni un detalle sentimental olvidado. Era un brazalete de oro blanco con pavé de diamantes, una pieza que mis ojos entrenados en balances financieros tasaron inmediatamente en no menos de $5,400. Pero lo que detuvo mi respiración no fue el lujo vulgar de la joya escondida, sino el diminuto papel doblado en 4 pliegues que estaba presionado contra el metal frío, como una carta bomba esperando detonar en el momento preciso en que mi hija sostuviera su felicidad. El silencio en la trastienda se volvió ensordecedor, solo roto por el zumbido del compresor del refrigerador, que parecía contar los segundos hacia mi ruina. Extendí mi mano, notando con satisfacción que, a diferencia de la de Elena, la mía no temblaba en absoluto. Una firmeza forjada en años de manejar crisis mucho peores que esta. Tomé el brazalete y desdoblé la nota con la punta de mis dedos, sintiendo la textura del papel barato contra mi piel. La caligrafía era inconfundible, los trazos arrogantes y las curvas amplias de Carlos, el hombre que juraba amar a mi hija más que a su propia vida. Leí las palabras en voz baja, pero en mi mente retumbaron como una sentencia de muerte para cualquier afecto que alguna vez pude haber sentido por él. Para Claudia. Aguanta un día más, amor. Mañana la vieja firma los papeles y la casa es nuestra. La brutalidad de la frase me golpeó el pecho como un mazo físico. No era solo la infidelidad con la organizadora de la boda lo que me desgarraba, sino el desprecio, calculado, la reducción de mi existencia a la vieja que estorbaba en su camino hacia mi patrimonio de $1.2 millones. La indignación subió por mi garganta, caliente y ácida, contrastando violentamente con el aire helado que nos rodeaba. Me vi reflejada en la puerta de cristal del refrigerador. Una mujer de 65 años, viuda, pequeña, envuelta en un abrigo de lana gris, que probablemente me hacía parecer inofensiva ante los ojos de depredadores como Carlos y Claudia. Ellos veían canas y arrugas. Yo veía camuflaje. No sabían que la vieja había levantado una cadena de panaderías desde la nada absoluta, negociando con sindicatos corruptos y proveedores despiadados mientras acunaba a una niña huérfana de padre. Sentí cómo mi sangre, que un segundo antes se había helado por el shock, comenzaba a hervir con una claridad peligrosa y metódica. Apreté el brazalete en mi puño hasta que los diamantes se clavaron en mi palma, usando ese dolor agudo para anclarme en la realidad. No había espacio para el llanto de madre herida. Eso sería un lujo que no podía permitirme mientras los lobos estuvieran en la puerta. Miré a Elena, quien me observaba con los ojos llenos de lástima, esa emoción inútil que la gente suele reservar para las viudas engañadas. Ella esperaba que me derrumbara, que gritara, que cancelara todo en un ataque de histeria que validaría la narrativa de suegra loca
que Carlos seguramente ya estaba sembrando entre los invitados. «Señora, hay algo podrido en este ramo, y no son las flores», susurró ella, temerosa de haber destapado una caja de Pandora. Sabía que si yo hablaba ahora, si dejaba salir la verdad sin un plan, perdería todo. Carlos diría que la nota era falsa, que yo la planté, que estoy senil o celosa de la felicidad de Lucía. Él tenía el carisma y la juventud. Yo solo tenía la verdad, y la verdad sin pruebas contundentes es solo un chisme triste. Necesitaba más que una nota. Necesitaba una ejecución pública. «Elena», dije, y mi voz sonó extrañamente serena, con el tono bajo y controlado que usaba en las auditorías fiscales. «Vuelve a cerrar el ramo. Que quede perfecto, como si nunca hubiéramos tocado nada. Nadie puede saber que vi esto». Guardé el brazalete y la nota en el bolsillo interior de mi bolso, junto a mi chequera y mi teléfono, asegurándome de que desaparecieran de la vista. Elena parpadeó, confundida por mi falta de explosión emocional, pero asintió lentamente, reconociendo la autoridad en mi mandato. Mientras sus manos volvían a trabajar sobre las flores, ocultando el hueco donde había estado el secreto, mi mente ya estaba trazando el mapa de las próximas 24 horas. No se trataba solo de detener una boda, se trataba de desmantelar una estafa maestra diseñada para dejar a mi hija en la calle y a mí en la miseria. Salí de la cámara frigorífica hacia el calor de la tarde, sintiendo cómo el cambio de temperatura golpeaba mi rostro. La tienda estaba llena de clientes recogiendo arreglos de fin de semana, ajenos a la guerra que acababa de declararse en la trastienda. Saqué mi celular y miré la fecha. Viernes. Los bancos cerrarían pronto. Las oficinas legales ya estaban bajando las persianas, y Carlos debía estar en este momento probándose su smoking, sonriendo ante el espejo, pensando que ya había ganado la lotería sin haber comprado el boleto. La ingenuidad de mi hija Lucía, que creía ciegamente en ese hombre, era mi mayor debilidad ahora mismo. Si le mostraba la nota sin más contexto, su corazón buscaría cualquier excusa para no creerlo. «Es una broma», diría. «Es un malentendido». Necesitaba blindar su futuro antes de romperle el corazón, y para eso tenía que convertirme en la actriz que nunca fui. Caminé hasta mi coche, un sedán discreto aparcado en doble fila, y me senté al volante sin encender el motor. Mis manos se posaron sobre el cuero del volante, firmes, sin rastro del temblor que la ira quería provocar. Recordé las palabras de Carlos hace 6 meses, cuando con su sonrisa de tiburón sugirió que yo descansara y les cediera el control de las cuentas. En ese momento pensé que era solo ambición juvenil. Ahora veía la depredación calculada. Él no quería una esposa, quería una llave maestra a mi cuenta bancaria. El brazalete en mi bolso pesaba como una piedra, una prueba tangible de que mi tarjeta de crédito suplementaria, la que le di a Lucía para emergencias, había sido usada para adornar a la amante de su prometido. Cada dólar gastado en ese brazalete era un insulto a las décadas de harina y sudor que me costó ganarlos. Miré por el espejo retrovisor, encontrándome con mi propia mirada. Ya no había miedo en mis ojos, solo una determinación fría y afilada. Tenía 28 horas. 28 horas para reunir pruebas forenses, para movilizar a mi abogado, para proteger los activos y para preparar el escenario donde Carlos no solo perdería a la novia, sino su reputación y su libertad. La boda de $80,000 seguiría. Adelante, sí, pero el espectáculo principal no sería el «sí, acepto», sería el «no, te atrapé». Arranqué el coche y mientras el motor rugía suavemente, supe que el hombre que me llamaba «vieja» estaba a punto de aprender que la edad no solo trae arrugas, sino también la paciencia necesaria para servir la venganza a la temperatura exacta, bajo cero. ¿Pensaron que la anciana dormía? Estaban muy equivocados. Yo estaba afilando el cuchillo. Mientras el motor del coche ronroneaba en punto muerto, mi mente viajó 20 años atrás, al momento exacto en que mi vida se partió en dos. Recordé el olor agrio del hospital mezclado con el aroma a levadura rancia de nuestro primer almacén, apenas 3 días después de enterrar a mi esposo Roberto, quien colapsó de un infarto fulminante dejándome con una niña de 8 años y una montaña de deudas que ascendía a $200,000.
Los acreedores rodeaban la panadería como buitres, esperando que la viuda inexperta firmara la bancarrota y les entregara las llaves del negocio, pero no les di el gusto. Recuerdo estar parada frente al muelle de carga a las 3 de la madrugada, bajo una lluvia torrencial, mirando cómo el único proveedor que aún confiaba en nosotros descargaba 50 sacos de harina de trigo. No tenía dinero para pagar a los estibadores, así que me quité el abrigo de luto y me puse los guantes de trabajo. Esa noche, mis manos, que hasta entonces solo habían conocido el tacto suave de la masa o las caricias de mi esposo, aprendieron lo que significa el peso bruto de la supervivencia. Cargué 80 sacos de 50 kilos cada uno, arrastrándolos por el suelo de cemento áspero, hasta que mis palmas se llenaron de ampollas que reventaron, manchando de sangre los costales blancos. Cada vez que mis rodillas flaqueaban y amenazaba con caer bajo el peso, visualizaba la cara de Lucía durmiendo en la oficina improvisada sobre cajas de cartón. Me repetía una y otra vez: no vas a perder tu casa, no vas a ser pobre. Al amanecer, mis dedos estaban tan hinchados que no podía cerrar el puño, pero la harina estaba en el almacén, lista para convertirse en el pan que salvaría nuestro futuro. Nadie vio esas lágrimas de dolor físico. El mundo solo vio a la mañana siguiente el pan caliente en los estantes, horneado con la furia de una madre acorralada. Durante los siguientes 5 años, mi vida se midió en turnos dobles de 18 horas y en la ausencia total de lujos personales, mientras mis amigas renovaban sus guardarropas y planeaban viajes a la playa. Yo reinvertía cada centavo de ganancia en reparar hornos industriales de segunda mano y pagar las hipotecas abusivas que el banco me había impuesto. No compré un vestido nuevo en 730 días. Remendaba mis zapatos con pegamento industrial para que aguantaran un mes más. La gente empezó a llamarme la dama de hierro del pan, ignorando que mi dureza no era una elección, sino una costra formada sobre la herida abierta de la soledad. Logré pagar la deuda de los $200,000 en un tiempo récord de 4 años, firmando el último cheque con la misma mano que una vez sangró cargando sacos, ahora firme y callosa, sosteniendo un bolígrafo que ya empezaba a tener poder. Lucía creció protegida por esa barrera de sacrificio invisible que construía a su alrededor. Me aseguré de que ella nunca oliera el miedo a la quiebra, ni viera las notificaciones de embargo que yo escondía en el cajón bajo llave. Para ella, el dinero era algo que simplemente existía, una herramienta para cumplir sueños, no el resultado de una guerra diaria. Cuando cumplió 18 años, decidió que quería estudiar historia del arte en Florencia. No pestañeé al firmar los cheques de matrícula, alojamiento y manutención, una suma que al final de sus 4 años de carrera superó los $150,000. Mientras ella enviaba postales desde la Toscana, bebiendo vino Chianti y visitando galerías, yo estaba peleando con inspectores de sanidad corruptos y negociando contratos de harina a centavos de dólar para mantener el margen de ganancia y cubrir sus transferencias mensuales de 3.000 euros. Me privé de vacaciones durante una década completa. Mi descanso consistía en dormir 6 horas seguidas los domingos, si la maquinaria no se averiaba. Hubo una Navidad, cuando Lucía tenía 22 años, que ella pasó esquiando en los Alpes suizos con sus amigos de la universidad. Yo pasé esa Nochebuena sola, en la panadería central, supervisando la producción de 5.000 panetones porque el jefe de planta se había enfermado. Comí un sándwich frío de pavo, sentada en el suelo de la oficina, mirando las fotos que ella subía a redes sociales, sonriendo con su traje de nieve de marca. No sentí envidia, sino una extraña satisfacción. Mi sufrimiento había comprado su sonrisa despreocupada. Creí que estaba construyendo su libertad, sin darme cuenta de que, al no enseñarle el costo del dinero, la estaba convirtiendo en la presa perfecta para un cazador de fortunas. La cadena de panaderías creció hasta tener 8 sucursales en la ciudad y una planta de distribución propia. Un imperio valorado hoy en millones, construido ladrillo a ladrillo con mi renuncia personal. Sin embargo, mi mayor error no fue el sacrificio, sino el silencio. Nunca le conté a Lucía sobre la sangre en los sacos de harina, ni sobre las noches de insomnio calculando nóminas. Ella veía a una madre,
afortunada y exitosa, no a una sobreviviente. Esa desconexión fue la grieta por la que Carlos se deslizó hace 6 meses, con su encanto prefabricado y sus trajes que costaban más que mi primer coche. Él vio los resultados, la casa, los coches, la empresa, pero despreció el proceso, asumiendo que por ser una mujer mayor, yo estaba cansada y lista para entregar el timón. Recuerdo con claridad quirúrgica el domingo en que la dinámica cambió, hace exactamente 180 días. Estábamos almorzando en la terraza de casa. Yo había preparado un asado, a pesar de haber trabajado toda la semana. Carlos llenó mi copa con un vino que él trajo, pero que yo sabía que Lucía había pagado, y con una voz untuosa, soltó la primera gota de veneno. «Beatriz, te ves agotada», dijo fingiendo preocupación mientras cortaba la carne con precisión. «Lucía y yo estábamos hablando. A tu edad, no deberías estar lidiando con proveedores y bancos. Deberías descansar, viajar, disfrutar lo que te queda». Yo estaba en la cocina buscando más servilletas, pero me detuve en seco detrás de la puerta entreabierta, volviéndome invisible como tantas veces en mi vida. Escuché a Lucía suspirar, manipulada por su tono cariñoso. «Sí, mamá trabaja demasiado, Carlos. A veces me preocupa su corazón», dijo mi hija, ingenua, proyectando sus miedos en mi salud. Carlos aprovechó ese momento de vulnerabilidad emocional para clavar el aguijón. «Exacto, amor. Por eso creo que sería bueno que me dejaras echar un vistazo a la estructura administrativa. Podríamos centralizar las cuentas, quitarle ese peso de encima a tu madre. Yo tengo experiencia en inversiones. Podría optimizar el patrimonio para cuando... Bueno, para el futuro de nuestra familia. El futuro de nuestra familia». La frase flotó en el aire, cargada de una ambición que me heló la sangre. Optimizar, en su lenguaje, significaba liquidar o apropiarse. Apreté el paño de cocina con la misma fuerza con la que había apretado el brazalete hoy en la floristería. Él no estaba ofreciendo ayuda. Estaba pidiendo las llaves de la bóveda. Desde mi escondite vi cómo le tomaba la mano a Lucía y cómo ella asentía, agradecida por tener un hombre que cuidara de nosotras. En ese instante supe que él me subestimaba profundamente. Veía a una anciana frágil que necesitaba reposo, no a la mujer que había levantado sacos de 50 kilos cuando él todavía usaba pañales. Salí de la cocina con una sonrisa ensayada, fingiendo no haber escuchado nada, pero mis sentidos de alerta se dispararon al máximo nivel defensivo. «¿Decían algo sobre el postre?», pregunté con inocencia fingida. Carlos me sonrió con esa condescendencia que los estafadores reservan para sus víctimas, creyendo que su plan era invisible. «Nada importante, doña Beatriz. Solo decíamos lo afortunados que somos de tenerla». Esa mentira selló su destino. Desde ese día, empecé a notar los pequeños detalles. Preguntas casuales sobre las escrituras de las propiedades, curiosidad sobre mis límites de crédito, sugerencias sutiles para cambiar de abogados. Durante los últimos 6 meses, jugué el papel de la suegra despistada y cansada que él quería ver. Dejé facturas olvidadas sobre la mesa para ver si las revisaba. Lo hacía. Mencioné dolores de cabeza falsos para evitar reuniones y observé cómo su confianza crecía proporcionalmente a mi supuesta debilidad. Él creyó que estaba ganando terreno, que la vieja estaba cediendo espacio por agotamiento natural. No sabía que cada paso que daba hacia adelante, yo lo estaba midiendo, pesando y registrando en mi memoria. La boda de mañana no era una celebración de amor para él. Era la culminación de este asedio de medio año, el momento en que esperaba formalizar su conquista sobre mi legado. Volví al presente dentro del coche, con el zumbido del motor trayéndome de regreso a la realidad del viernes por la tarde. Mis manos sobre el volante ya no eran las de la joven viuda asustada. Eran manos expertas, dueñas de un imperio y de un destino. Esos 20 años de sudor, los $150.000 de educación, las navidades solitarias y los sacos de harina cargados con dolor. Todo eso era lo que Carlos pretendía robar con una firma y un matrimonio fraudulento. La indignación que sentía ahora no era caliente y explosiva, sino fría y sólida como el acero. Él quería quedarse con el fruto de mi vida en 24 horas. Iba a descubrir
de la peor manera posible, que no se le roba a una madre que ha sangrado por cada centímetro de lo que tiene. Miré el reloj del tablero. 5:15 p.m. El tiempo de recordar había terminado. El tiempo de actuar había comenzado. Tenía un plan que ejecutar y aliados que contactar. La primera parada no sería mi casa para llorar, sino una dirección IP segura. Necesitaba entrar en las cuentas bancarias y extraer la evidencia digital que vinculara el brazalete del ramo con mi tarjeta de crédito. La nostalgia se disipó, reemplazada por la eficiencia táctica. Carlos había cometido el error de atacar a la proveedora, olvidando que sin la panadera no hay pan, y sin la madre no habrá herencia. Arranqué el coche y me incorporé al tráfico, dejando atrás la floristería y dirigiendo mi vehículo hacia la guerra. Llegué a mi casa a las 18:15 p.m., sintiendo que el silencio habitual de mi hogar, antes reconfortante, ahora escondía micrófonos o cámaras en cada esquina. Cerré la puerta principal con doble llave y activé la alarma perimetral, una precaución que rara vez tomaba antes del anochecer. Pero mi sentido de seguridad había sido violado tan profundamente como el ramo de novia. Fui directo a mi despacho, una habitación sobria con olor a madera de cedro y libros contables antiguos, el único lugar donde Carlos tenía prohibido entrar bajo la excusa de que le aburría el papeleo. Me senté frente a la computadora y el brillo azul de la pantalla iluminó mis manos mientras tecleaba la contraseña de la banca en línea. Mis dedos se movían con la memoria muscular de 1000 cierres de mes, rápidos y precisos, buscando la anomalía que sabía que encontraría, aunque una parte ingenua de mi corazón rezaba por estar equivocada. Accedí al historial de transacciones de la tarjeta de crédito Platinum Suplementaria, la extensión que le había entregado a Lucía hacía 2 semanas con la instrucción estricta de usarla solo para emergencias logísticas de la boda. La lista de movimientos se desplegó en la pantalla como un mapa de la traición. Había cargos esperados, el catering final, el pago de las flores, un depósito para el DJ. Pero allí, con fecha de ayer a las 14:30 p.m., brillaba una línea que no encajaba con ningún gasto nupcial legítimo. Joyería imperial. Cargo. 5.400 USD. Me quité las gafas y limpié los lentes, esperando que el número cambiara. Pero la cifra seguía allí, burlándose de mí. $5.400. El precio exacto de un coche usado decente o de la matrícula de un semestre universitario, gastados en un solo segundo de vanidad. Hice clic en el detalle de la transacción para ver la ubicación y la hora exacta. La compra se había realizado en el Centro Comercial del Norte, a 20 kilómetros de donde Lucía estaba probándose su vestido, a esa misma hora. Mi hija no pudo haber hecho esa compra. La hora coincidía con su última prueba de maquillaje, de la cual me había enviado fotos en tiempo real. Eso significaba que Carlos tenía la tarjeta física o los datos digitales en su poder. Imprimí el extracto bancario en 3 copias. El sonido rítmico de la impresora láser llenando el silencio del despacho. Tenía la nota física y ahora tenía el rastro del dinero. El brazalete que vi en el ramo no era un regalo de su bolsillo. Era un robo financiado por mi propio patrimonio. Un parásito alimentándose del huésped antes de matarlo. Mientras el papel tibio salía de la bandeja de la impresora, mi celular vibró sobre el escritorio de caoba, rompiendo mi concentración. Era un mensaje de Elena, la florista. No había texto, solo un archivo de video adjunto y un emoji de una cara pidiendo silencio. Mis manos, ahora frías por la adrenalina, presionaron reproducir. La imagen era granulada, captada por la cámara de seguridad instalada en la esquina superior del almacén de flores, con el sello de tiempo marcando las 16:00 p.m. del miércoles pasado. En la pantalla vi entrar a Carlos. No caminaba con la prisa de un novio estresado, sino con la arrogancia de un dueño supervisando sus dominios. Miró a ambos lados, asegurándose de que Elena estuviera atendiendo clientes en el frente, y se deslizó hacia la zona de trabajo donde descansaba el ramo a medio terminar. Aumenté el volumen al máximo, acercando el teléfono a mi oído para captar cada matiz sobre el ruido ambiental de la tienda. La voz de Carlos se escuchó clara y distorsionada por la compresión digital, pero inconfundible.
Sacó el brazalete de su bolsillo interior. Vi el destello de los diamantes incluso en la mala calidad del video, y lo incrustó con fuerza en la base floral. «Esconde esto bien, preciosa», murmuró, hablando consigo mismo o imaginando a su destinataria. «Es una sorpresa para la que realmente importa. Claudia se va a morir cuando lo vea». La mención del nombre de la wedding planner fue la confirmación auditiva que cerraba el círculo. No era una suposición, era una confesión grabada. Guardé el video en 3 nubes diferentes y en una memoria USB encriptada. La evidencia visual y financiera era devastadora, pero faltaba la pieza legal, el mecanismo que explicara la frase de la nota. «Mañana la vieja firma los papeles». Miré el reloj. Eran las 19:00 p.m. El despacho del doctor Morales, mi abogado desde hace 30 años, estaba al otro lado de la ciudad. Morales era un hombre de la vieja escuela, de los que todavía usaban chaleco y reloj de bolsillo, y que consideraba que el correo electrónico era una frivolidad moderna. Sabía que él seguiría en su oficina. Su vida era la ley. Tomé la carpeta de cuero donde había guardado el borrador ceremonial que Carlos me había entregado esa mañana con una sonrisa inocente, diciendo que era un recuerdo simbólico para el álbum de bodas. Salí de casa con la sensación de llevar una bomba desactivada bajo el brazo. El trayecto hacia el bufete fue borroso. Mi mente repasaba las cláusulas que había hojeado superficialmente en el desayuno. El documento tenía un diseño elegante, con tipografía cursiva y bordes dorados, titulado Acta de Unión y Bendición Familiar. Parecía algo que uno enmarcaría para colgar en el pasillo, pero había lenguaje técnico entre las palabras floridas que mi instinto empresarial había detectado como sospechoso. Al llegar al edificio antiguo del centro, el guardia de seguridad me saludó por mi nombre, pero yo apenas asentí, subiendo directo al 4º piso. El doctor Morales me esperaba con una taza de té y una expresión grave. Le había adelantado por teléfono que se trataba de una emergencia de vida o muerte patrimonial. «Beatriz, siéntate», dijo Morales, ajustando su lámpara verde de banquero sobre el escritorio. «Déjame ver ese famoso papel simbólico». Le entregué el documento. El silencio que siguió durante los siguientes 5 minutos fue el más pesado de mi vida. Solo se escuchaba el pasar de las páginas y el rasguido de su pluma estilográfica marcando párrafos. Vi cómo sus cejas, pobladas y grises, se juntaban cada vez más, transformando su expresión de curiosidad en una de horror profesional. Dejó de leer, se quitó las gafas y me miró con una intensidad que me heló la sangre. No necesitaba que hablara para saber que la trampa era mortal, pero necesitaba escuchar la magnitud del daño. «Esto no es un acta ceremonial, Beatriz», dijo Morales golpeando el papel con el índice. «Esto es una obra maestra del engaño. El formato visual es decorativo, sí, para despistar, pero el texto legal incrustado en los párrafos 3, 8 y 14 constituye un poder notarial irrevocable de dominio amplio». Hizo una pausa para dejar que las palabras se asentaran. «¿Entendiste? No estás firmando como testigo de la boda. Si firmas esto mañana, le estás otorgando a Carlos potestad total sobre tus bienes presentes y futuros para administrarlos en beneficio de la unidad familiar». Sentí una náusea violenta. «¿Total?», pregunté con la voz apenas un hilo. «¿Incluye la empresa? ¿La casa?». Morales asintió lentamente, subrayando una línea específica con tinta roja furiosa. «Cláusula 14, inciso B. La cedente autoriza la reestructuración de activos, inmobiliarios y societarios sin necesidad de ratificación posterior. Beatriz, si firmas esto a las 8:00 p.m. durante el brindis, para las 9:00 p.m., él podría vender tu casa de $1.2 millones por $1 a una empresa fantasma. Y legalmente, tú le habrías dado permiso. Es un robo legalizado, disfrazado de tradición». Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. La magnitud de la estafa me mareaba. No se conformaba con los $5.000 del brazalete o con vivir de mi hija. Quería borrarme del mapa. Quería dejarme en la calle, despojada de todo lo que construí con mis manos sangrantes, y usar mi propio amor de madre como el arma para lograrlo. La casa donde Lucía dio sus primeros pasos,
Las panaderías que daban empleo a 40 familias. Todo pendía de un hilo, de una firma estampada entre copas de champán y risas falsas. «¿Qué hacemos?», preguntó Morales, su voz teñida de urgencia combativa. «Puedo redactar una medida cautelar ahora mismo. Podemos llamar a la policía, cancelar la boda. Esto es intento de fraude, coacción». Me giré para mirarlo. La ira que sentía ya no era una llamarada, sino un glaciar imparable. Cancelar la boda sería salvar mi dinero, sí, pero dejaría a Carlos como una víctima ante los ojos de Lucía. Ella pensaría que su madre paranoica arruinó su día especial por un malentendido legal. Él diría que fue un error de redacción, que él no sabía, que despediría al abogado que lo hizo. Se escaparía. «No, Morales», dije, volviendo a sentarme y tomando el documento en mis manos. «No vamos a cancelar nada. La fiesta sigue». Él me miró atónito. «¿Estás loca? El riesgo es inmenso». Sonreí, pero no había alegría en mi gesto, solo estrategia. El riesgo es inmenso para él, no para mí, porque ahora yo sé lo que firmo, y él no sabe que yo sé. Vamos a redactar un documento nuevo, idéntico visualmente, misma tipografía, mismo papel, mismos bordes dorados. «¿Y qué dirá el texto?», preguntó el abogado, empezando a entender mi juego, con un brillo de complicidad encendiéndose en sus ojos viejos. «Dirá exactamente lo contrario», respondí. «Será una capitulación total, una confesión de deuda, una anulación de régimen de bienes gananciales y una protección blindada de mis activos y los de Lucía. Él creerá que está recibiendo las llaves del reino, pero estará firmando su propia sentencia de bancarrota». Morales sonrió por primera vez en la noche, destapando su pluma. «Eso es diabólico, Beatriz. Me encanta». Saqué mi chequera para pagar sus honorarios de urgencia, sabiendo que cada centavo valdría la pena. «Tenemos 12 horas para redactarlo e imprimirlo. Tiene que ser perfecto». El plan estaba en marcha. Carlos había traído un cuchillo a un tiroteo. Yo acababa de traer un tanque de guerra camuflado de papel. Mientras Morales comenzaba a dictar a su asistente nocturna los términos del nuevo contrato trampa, yo volví a revisar las pruebas en mi mente. Tenía el motivo, la nota, el medio, el brazalete robado, la confesión, el video y el arma homicida, el poder notarial. Eran 4 clavos para su ataúd social y legal, pero necesitaba asegurarme de que el espectáculo fuera impecable. No bastaba con ganar en los tribunales meses después. Tenía que ganar en el Tribunal de la Opinión Pública mañana mismo. Salí del despacho con una copia certificada de la auditoría rápida que Morales hizo sobre la situación legal de Carlos. Insolvente, con 3 demandas previas por estafa menor en otros estados que no habíamos detectado antes. El inversor era un fantasma. Al bajar al estacionamiento, el aire frío de la noche me golpeó la cara, pero ya no temblaba. Me sentía extrañamente vitalizada. La vieja panadera estaba a punto de hornear el pastel más amargo de la historia, y Carlos se lo comería hasta la última migaja. Regresé al coche y coloqué la carpeta en el asiento del copiloto como si fuera un pasajero VIP. Miré mi reflejo en el espejo retrovisor una vez más. Mis ojos brillaban con una mezcla de dolor maternal y ferocidad ejecutiva. Mañana, 300 personas verían caer a un ídolo falso. Mañana, mi hija lloraría, pero lloraría de verdad, no engañada. Arranqué el motor, sabiendo que la noche sería larga, pero el amanecer traería la justicia que yo misma tendría que impartir. El plan silencioso estaba a punto de entrar en su fase operativa. Llegué a casa con el borrador redactado por Morales quemándome las manos, aunque el papel estaba frío al tacto. Eran las 22:30 p.m. del viernes, y la casa estaba en silencio, salvo por el zumbido ocasional del refrigerador. Me dirigí directamente a mi oficina, cerrando las cortinas para evitar cualquier mirada indiscreta desde el jardín, donde los operarios ya estaban montando las carpas para el desayuno preboda del día siguiente. Encendí mi impresora de alta resolución, una máquina que normalmente usaba para los menús de las panaderías, pero que esta noche serviría para falsificar mi propia sentencia de muerte financiera. Cargué la bandeja con papel de hilo color marfil de 90 gramos, idéntico al que Carlos había utilizado para su acta de unión.
La textura tenía que ser indistinguible al tacto. Si él notaba que el papel era más ligero o más áspero, todo el plan se desmoronaría en sus manos antes de que pudiera cerrarse la trampa. Mientras la impresora escupía las 3 páginas del nuevo documento, repasé mentalmente las diferencias cruciales que Morales había insertado. Visualmente, era un gemelo perfecto del original. La misma fuente Garamond elegante, los mismos márgenes justificados, incluso el sello dorado en la esquina inferior derecha, que había logrado despegar del documento de Carlos con vapor y una pinza de depilar. Sin embargo, donde el texto original decía «otorga poder amplio y suficiente», el nuevo leía «reconoce la separación absoluta de bienes y renuncia a cualquier reclamo futuro». Era una obra de arte del engaño legal. Coloqué el documento falso dentro de la carpeta de cuero repujado que Carlos me había dado y guardé el original, la prueba de su intento de robo, en mi caja fuerte, detrás de un falso enchufe en la pared. El intercambio estaba hecho. Ahora, la carpeta contenía una bomba dirigida hacia él, no hacia mí. No pude dormir. A las 2:00 am, con los ojos ardiendo por el cansancio, me senté en la cocina con una taza de té negro y mi tablet. Necesitaba saber exactamente a quién me enfrentaba en términos financieros, más allá de lo que Morales había encontrado. Accedí a las bases de datos de crédito a las que tenía acceso como comerciante y busqué el historial de Carlos usando su número de seguro social, que había copiado de los trámites de la licencia de matrimonio. El resultado fue patético. 6 tarjetas de crédito al límite, un préstamo de coche en mora y una puntuación crediticia de 450 puntos. Este inversor no tenía capital, tenía deudas que sumaban $60,000. La boda no era un acto de amor, era un rescate financiero desesperado. Él necesitaba mi firma no para enriquecerse, sino para no ahogarse. Saber esto me dio una calma gélida. No estaba luchando contra un genio, sino contra un náufrago peligroso. El sábado amaneció gris y húmedo a las 6:00 am, como si el cielo supiera lo que iba a suceder. La casa se convirtió en un hormiguero de actividad una hora después. Maquilladores, peluqueros y asistentes de Claudia, la wedding planner y amante, invadieron mi salón. Yo me puse mi bata de seda, adoptando mi máscara de madre de la novia exhausta. Me movía despacio, frotándome las sienes cada vez que alguien me hablaba, proyectando fragilidad. Carlos apareció en la cocina a las 7:30 am, radiante, con una camisa blanca impecable y esa sonrisa de depredador que ya me revolvía el estómago. Traía una taza de café y se acercó a mí con una solicitud de intimidad fingida, poniéndome una mano en el hombro, que sentí como una garra. «Buenos días, suegra», dijo usando ese tono meloso que reservaba para cuando quería algo. «¿Durmió bien? ¿Tiene lista la carpeta para esta noche? Sería un detalle hermoso que la firmáramos justo antes del brindis, para que todos vean su bendición». Me giré lentamente, controlando el impulso de tirarle el café hirviendo en la cara. Le sonreí débilmente, ajustándome las gafas. «Buenos días, hijo. Sí, la tengo en mi bolso. La revisé anoche. Es un texto muy conmovedor. Estaré honrada de firmarlo frente a todos». Vi cómo sus hombros se relajaban imperceptiblemente. Se había tragado el anzuelo. Creyó que mi revisión había sido sentimental, no legal. «Perfecto, Beatriz. Usted siempre pensando en la familia». Me dio un beso en la mejilla que me dejó una sensación de suciedad en la piel. A las 9:00 am, aprovechando el caos de las pruebas de peinado, me escabullí por la puerta de servicio. Le dije a Lucía que iba a recoger un regalo sorpresa de última hora y que volvería antes del mediodía. Subí a mi coche y conduje hacia la sucursal central de mi banco, donde el gerente, el señor Pineda, me esperaba por una cita de emergencia que había programado por mensaje de texto a las 3:00 am. El tráfico del sábado era ligero, pero yo conducía con la urgencia de una ambulancia. Tenía una ventana de 2 horas para blindar el imperio antes de que la ceremonia comenzara. Si Carlos intentaba alguna maniobra legal extraña durante la boda, necesitaba que los activos ya no estuvieran a mi nombre personal para cuando él dijera «sí, acepto». Entré en la oficina de cristal del señor Pineda
A las 9:45 a.m., él tenía los documentos preparados sobre el escritorio de roble. «Doña Beatriz, ¿está segura de esto?», preguntó revisando los papeles del fideicomiso. «Una vez que transfiera la titularidad de la cadena de panaderías y los inmuebles al fideicomiso Lucía, usted pierde el control directo como persona física. Solo quedará como administradora vitalicia». Asentí con firmeza, sacando mi pluma estilográfica. «Es exactamente lo que quiero. Si hoy muero, o si hoy firmo algo bajo coacción, quiero que la dueña legal sea una entidad jurídica intocable. No yo». Firmé 30 páginas en 15 minutos, moviendo un patrimonio de $1.2 millones y la operatividad de 8 tiendas fuera del alcance de cualquier marido codicioso. Salí del banco a las 11:00 a.m. con una copia del acta de constitución del fideicomiso. El documento estipulaba claramente que ningún cónyuge de los beneficiarios podría tener acceso a los fondos ni a las decisiones corporativas. Era un escudo de titanio contra el régimen de bienes mancomunados que Carlos había presionado a Lucía para aceptar. Me sentí más ligera al volver al coche. Ahora, incluso si mi plan del video fallaba, incluso si me obligaban a firmar el poder notarial real a punta de pistola, él no se llevaría nada. La empresa ya no era mía para regalarla, pero no me bastaba con proteger el dinero. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que se había casado con una mujer pobre en términos de activos líquidos. Aunque, por supuesto, mi objetivo era que no llegara a casarse. Llegué al Hotel Ritz a las 12:30 p.m., donde se celebraría la ceremonia y la fiesta. El lugar olía a lirios y dinero viejo. Entré por la entrada de proveedores, cargando mi bolso con el portátil y los discos duros, como si fueran parte de mi equipaje personal. Mi objetivo ahora era la sala de control audiovisual. Sabía por experiencia en eventos corporativos que los técnicos de sonido y video son los verdaderos dueños del ritmo de la fiesta, y también sabía que suelen ser mercenarios mal pagados. Encontré la cabina técnica detrás del escenario principal, un cuarto oscuro lleno de monitores y cables. Un joven con auriculares y una camiseta negra de staff estaba comiendo un sándwich sobre la consola de mezclas. «Disculpa», dije entrando con autoridad pero con una sonrisa cómplice. «Soy la madre de la novia». El chico se quitó los auriculares, mirándome con desinterés. «Señora, esta zona es restringida». Saqué un billete de $100 y lo dejé casualmente sobre la mesa, al lado de su refresco. Su actitud cambió al instante. «Tengo una sorpresa para mi hija. Un video emotivo de su infancia que quiero que se proyecte durante el brindis, justo cuando el novio termine de hablar. Es una tradición familiar». Le extendí el USB encriptado. El archivo se llama sorpresamamá.mp4. Necesito que lo pruebes ahora y me asegures que entrará en la pantalla gigante sin errores. El técnico tomó el USB y lo conectó. «Tengo que revisarlo, señora. Normas del hotel». «No podemos proyectar nada ofensivo». Mi corazón se detuvo un segundo. Si veía el video ahora, vería el robo y la nota. «Es un montaje de fotos de bebé y un mensaje mío grabado». Mentí con fluidez, mirándolo a los ojos. «Es muy privado y me da vergüenza que lo veas antes. Si lo revisas, arruinas mi sorpresa. Solo verifica que el formato sea compatible, por favor. Soy una mujer mayor que solo quiere emocionar a su niña». Empujé otro billete de $50 hacia él. El chico se encogió de hombros, comprobó la extensión del archivo y asintió. «Está bien. Formato H264, 1080p. Listo para el QE número 4, después del discurso del novio». Salí de la cabina temblando ligeramente. La bomba estaba armada y colocada en el silo de lanzamiento. Al cruzar el pasillo hacia los camerinos, me topé de frente con Claudia. Llevaba un auricular profesional y una carpeta con el cronograma, ladrando órdenes a 2 camareros. Llevaba puesto un traje sastre negro impecable y en su muñeca... Mi mirada voló instintivamente a su muñeca izquierda. Estaba desnuda. Claro, el brazalete estaba escondido en el ramo que Elena traería más tarde. Claudia me miró con esa arrogancia de quien se sabe joven y poderosa. «Doña Beatriz, llega tarde para el maquillaje. Por favor, no nos retrase. Carlos está muy nervioso y queremos que todo salga perfecto». Me mordí la lengua para no gritarle que su perfecto
Incluía acostarse con el novio. Lo siento, querida. Ya voy. Bajé la cabeza en una sumisión, fingida, y pasé a su lado, rozando su brazo. Olía al mismo perfume barato que había sentido en la camisa de Carlos hace semanas. La náusea volvió, pero la tragué. Entré en la suite nupcial a las 14:00 p.m. Lucía estaba parada frente al espejo de 3 cuerpos, y la visión me robó el aliento. El vestido de encaje francés le quedaba como un guante, pero su rostro tenía la palidez de quien está a punto de cometer un error irrevocable. Me acerqué y vi mis propios ojos reflejados en los suyos. «Mamá, tengo miedo», susurró ella girándose para abrazarme. Sentí su cuerpo temblar bajo la seda. Era el momento de la verdad. Podía decirle todo ahora, detenerlo en privado. Pero recordé la deuda de Carlos, la nota cruel, la traición sistemática. Si lo paraba aquí, ella dudaría. Necesitaba que ella viera la verdad proyectada en 10 metros de altura para que nunca más volviera a mirar atrás. «Es normal, mi amor», le dije, acariciando su pelo, sintiéndome la peor madre del mundo por permitir que esto continuara unas horas más. «Eres fuerte, eres mi hija. Pase lo que pase hoy, recuerda que te amo y que siempre te protegeré». Ella me miró, buscando consuelo, y yo le ofrecí una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Carlos te ama, ¿verdad, mamá?», preguntó con voz pequeña. Esa pregunta fue el combustible final que necesitaba. «Lo veremos hoy, hija. Lo veremos todos». No le mentí, pero omití la devastadora realidad que se avecinaba. Me separé de ella para que los maquilladores terminaran su trabajo, sintiendo que la estaba vistiendo para un sacrificio, no para una boda. A las 16:30 p.m., Elena llegó a la puerta de servicio del hotel con la furgoneta de la floristería. Salí a recibirla discretamente. Traía el ramo principal en una caja refrigerada especial. Nos miramos sin decir una palabra. Ella abrió la tapa 1 centímetro. Vi las rosas blancas inmaculadas y en la base el destello metálico del brazalete que habíamos vuelto a colocar exactamente como Carlos lo había dejado, pero ahora con la certeza de que era la prueba del delito y no un regalo secreto. «Está todo listo, Beatriz», susurró Elena. «El ramo pesa más de lo que parece», asentí tomando la caja. «Pesa $80,000 y una vida entera, Elena. Gracias». Ella se marchó rápido, no queriendo estar presente cuando la tormenta estallara. Llevé el ramo a la habitación de Lucía y se lo entregué. Ella lo abrazó, admirando las flores, sin notar el objeto extraño oculto en la empuñadura, camuflado entre la cinta de raso y los tallos. «No es hermoso», dijo. «Es revelador», respondí con doble sentido. «Ten cuidado con las espinas». Salí de la habitación para ir a tomar mi asiento en la primera fila de la ceremonia. Faltaban 30 minutos para el inicio. Los invitados empezaban a llenar el salón. 300 personas vestidas de gala, ajenas a que habían comprado entradas para una ejecución pública. Me senté en mi silla reservada, con la carpeta de cuero en mi regazo. A mi derecha, la familia de Carlos, gente que no conocía bien y que parecían tan ansiosos por el dinero como él. A mi izquierda, el espacio vacío donde debería estar mi esposo. Toqué la carpeta, sintiendo el relieve del cuero. Todo estaba en su lugar. El fideicomiso firmado, el video cargado, el documento falso impreso, el brazalete en manos de la novia. Carlos entró por el lateral, saludando como un político en campaña, buscándome con la mirada. Le levanté la carpeta levemente y asentí. Él me guiñó un ojo, triunfante. «Pobre diablo», pensé, mientras la orquesta comenzaba a tocar los primeros acordes de la marcha nupcial. El silencio del plan había terminado. Ahora empezaba el ruido de la caída. La marcha nupcial estalló con una resonancia solemne que hizo vibrar los cristales de las lámparas de araña, marcando el inicio de la farsa más cara que jamás había financiado. Desde mi asiento en la primera fila, vi entrar a Lucía del brazo de mi hermano menor, quien había viajado desde el extranjero para suplir la ausencia de su padre. Mi hija caminaba despacio, con la mirada fija en el altar, sosteniendo el ramo de rosas blancas con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. Para los 300 invitados, ese ramo era un símbolo de pureza y tradición romántica. Para mí, era la evidencia física de un crimen en curso, una bomba de tiempo envuelta en seda y pétalos que ella portaba contra su propio pecho sin saberlo.
El brazalete de diamantes, oculto en la estructura del arreglo floral, brillaba intermitentemente bajo las luces direccionales del salón, un destello malicioso que solo yo parecía captar, como un código Morse, enviándome señales de alerta desde el epicentro de la ceremonia. Carlos esperaba al final del pasillo, de pie con una postura ensayada de militar victorioso, enfundado en un smoking de corte italiano, que probablemente había cargado a mi cuenta corporativa bajo el concepto de gastos de representación. Su rostro mostraba esa emoción prefabricada que había perfeccionado durante 6 meses. Ojos húmedos, sonrisa temblorosa. La imagen perfecta del enamorado humilde. Sin embargo, yo no miraba sus ojos, sino sus manos. Estaban inquietas, frotándose discretamente contra el costado del pantalón, delatando la ansiedad del jugador que ha apostado todo a una sola carta. Cuando Lucía llegó a su lado y él tomó su mano, noté cómo su mirada se desviaba por una fracción de segundo hacia el lado izquierdo del salón, buscando la aprobación de Claudia, quien permanecía en las sombras, coordinando el protocolo con un auricular y una sonrisa de complicidad helada. La ceremonia religiosa fue una tortura de 40 minutos de hipocresía litúrgica. El oficiante, un hombre mayor con voz de barítono, hablaba sobre la fidelidad, el respeto mutuo y la construcción de un patrimonio espiritual compartido. Cada palabra resonaba en mis oídos como una ironía cruel. Cuando llegó el momento de los votos, Carlos tomó el micrófono con una seguridad teatral. Lucía, prometo cuidarte, protegerte y honrarte todos los días de mi vida. Prometo ser el guardián de tus sueños y el pilar de tu hogar, dijo, con la voz quebrada por una emoción que habría engañado incluso a un detector de mentiras. Yo apreté la carpeta de cuero en mi regazo con tanta fuerza que sentí cómo las esquinas se clavaban en mis muslos. El pilar de tu hogar, pensé con amargura. Quería ser el dueño de la escritura, no el pilar. Su promesa de protección era en realidad una amenaza de expropiación. Lucía respondió con votos apenas audibles, susurrando palabras de entrega total que me partieron el corazón. Vi cómo le temblaba el labio inferior, una señal de estrés que tenía desde niña. Ella creía que sus nervios eran por la magnitud del compromiso amoroso, sin sospechar que su intuición le estaba gritando que huyera. En el momento del intercambio de anillos, contuve la respiración. Carlos deslizó una banda de oro en su dedo, sellando un contrato que él creía que le garantizaba una vida de rentista. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, los aplausos estallaron como una tormenta de granizo sobre un techo de chapa. Yo me puse de pie mecánicamente, aplaudiendo con un ritmo lento y pesado, mis palmas chocando sin entusiasmo, mientras mi mente calculaba que faltaban exactamente 90 minutos para que el verdadero espectáculo comenzara. La salida de los novios hacia el atrio fue triunfal. Lluvia de arroz, flashes de fotógrafos y gritos de júbilo. Aproveché la confusión de la multitud para acercarme al altar lateral, donde Lucía había depositado el ramo para las fotos oficiales, tal como dictaba el protocolo que Claudia había diseñado. Me acerqué al arreglo floral con la excusa de acomodar una cinta suelta. Mis dedos rozaron la empuñadura y verifiqué que el brazalete seguía allí, firme, incrustado en la espuma floral. Era vital que esa prueba no desapareciera antes del brindis. Un camarero intentó llevarse el ramo hacia la mesa principal. «Déjalo», le ordené con una autoridad que lo detuvo en seco. «La novia lo quiere aquí para las fotos con las damas. Yo me encargo de llevarlo a la mesa después». El chico asintió y se retiró. Había asegurado la evidencia física para el segundo acto. La recepción comenzó en el gran salón de baile, un espacio cavernoso, decorado con cristales colgantes y centros de mesa, que costaban más que el salario mensual de mis panaderos. El aire estaba cargado de perfume caro y el sonido de las copas de champán chocando. Me moví entre los invitados como un espectro, aceptando felicitaciones vacías de parientes lejanos y socios comerciales que alababan la buena pesca que había hecho Lucía. «Un chico tan encantador», decían, «y financiero, muy inteligente». Yo sonreía y asentía, bebiendo agua mineral, manteniendo mi cabeza clara mientras ellos se embriagaban con la ilusión. Sabía que en menos de 2 horas
Esas mismas bocas abiertas en sonrisas se abrirían en asombro y escándalo. La tensión en mi pecho era un nudo apretado, pero no de miedo, sino de anticipación depredadora. Carlos me interceptó cerca de la barra de hielo esculpido, aprovechando un momento en que Lucía estaba retocándose el maquillaje. Se había quitado la chaqueta del smoking, quedando en chaleco, y se veía relajado, casi arrogante. «Beatriz, querida», dijo bajando la voz para que nadie más oyera. «Sobre el documento. El notario está listo en la mesa principal. ¿Podría verlo un segundo? Solo para asegurarme de que todo está en orden antes de anunciarlo como su regalo de bodas». Su desconfianza era insultante, pero previsible. Él quería verificar que yo no hubiera olvidado traer la llave de mi propia celda. Le extendí la carpeta de cuero con una mano firme, mirándolo directamente a los ojos con una sumisión ensayada. «Por supuesto, hijo. Aquí está. Lo he guardado como un tesoro todo el día». Carlos abrió la carpeta con avidez. Vi cómo sus ojos escaneaban rápidamente la primera página. Reconoció el papel de hilo, el borde dorado, la tipografía Garamond y el sello visual que él mismo había diseñado para engañarme. No se detuvo a leer la letra pequeña del tercer párrafo, donde la cláusula de poder irrevocable había sido sustituida por la de renuncia de gananciales. Vio la forma, no el fondo. Su cerebro codicioso completó la imagen que quería ver. «Perfecto, Beatriz. Es perfecto», susurró, cerrando la carpeta con un chasquido satisfactorio y devolviéndomela. Sabía que haría lo correcto por Lucía. Esto nos permitirá gestionar el patrimonio con la agresividad que el mercado requiere. Usted podrá descansar por fin. Me dio unas palmaditas en el brazo, un gesto condescendiente de victoria. En ese momento, la dinámica cambió irreversiblemente. Hasta ese segundo, él estaba alerta, cazando. Ahora, al creer que tenía el documento asegurado, bajó la guardia. Se relajó. Su arrogancia le cegó ante el hecho de que acababa de validar el instrumento de su propia destrucción. Fue mi primera victoria real de la noche. Lo había hecho sentir seguro en mi homocistión, el borde del abismo. Claudia apareció a su lado un instante después, con una copa de vino en la mano, rompiendo su fachada de empleada por un segundo. Cruzaron una mirada rápida, eléctrica, cargada de triunfo compartido. Ella miró la carpeta en mis manos y luego a Carlos, quien asintió imperceptiblemente. La sonrisa que ella me dedicó fue de una superioridad tan tóxica que tuve que recurrir a todo mi autocontrol para no abofetearla allí mismo. «¿Todo bien, doña Beatriz? ¿Disfrutando de la fiesta que organizamos?», preguntó con dulzura venenosa. «Es inolvidable, Claudia», respondí, devolviéndole la sonrisa con el doble de filo. «Realmente has cuidado cada detalle, especialmente los que no se ven». Ella parpadeó, confundida por mi tono, pero la música subió de volumen, ahogando cualquier duda incipiente. Necesitaba un momento de respiro antes del clímax. Me excusé y fui al baño de damas, buscando el silencio de los azulejos de mármol. Me miré en el espejo lavándome las manos con agua helada. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la viuda cansada de hace 6 meses. Era la empresaria que había sobrevivido a bancarrotas, infartos y soledad. Saqué mi teléfono y verifiqué el estado del sistema de proyección con la aplicación remota. El archivo sorpresa mamá.mp4 estaba en cola, listo para ser disparado. El abogado Morales me envió un mensaje de texto. «La policía está en posición discreta en el lobby. Esperan tu señal». Todo estaba alineado. La maquinaria de justicia estaba engranada y lubricada. Salí del baño y me encontré con el salón en penumbra, iluminado solo por los focos que apuntaban a la mesa principal. El maestro de ceremonias, con su voz amplificada por los altavoces, llamó la atención de los invitados. «Damas y caballeros, por favor tomen sus asientos. Es hora de los brindis y de un anuncio muy especial que los novios y la familia quieren compartir con ustedes». El ruido de las sillas arrastrándose y el murmullo expectante llenaron el aire. Carlos y Lucía se sentaron en el centro de la mesa larga, elevados sobre el resto de los mortales. Él me hizo un gesto para que subiera al escenario. Caminé hacia la mesa principal, con la carpeta en una mano y mi bolso con el brazalete recuperado en la otra. Mis pasos eran firmes,
marcando un ritmo militar sobre la alfombra roja. Sentí las miradas de 300 personas clavadas en mi espalda. Veían a una madre orgullosa, a punto de dar un discurso. No sabían que estaban presenciando a un fiscal subiendo al estrado. Me senté a la derecha de Carlos. Él se inclinó hacia mí y susurró: «Es el momento, suegra. Hagamos historia». Lo miré, y por primera vez en la noche, dejé que mi sonrisa llegara a mis ojos, fría y terrible. «Oh, créeme, Carlos», le respondí en voz baja. «Esta noche nadie la va a olvidar». Las luces del salón de baile del Hotel Ritz se atenuaron suavemente, dejando solo un foco cenital iluminando la mesa principal, creando un círculo de falsa intimidad teatral alrededor de los novios y de mí. El murmullo de los 300 invitados se apagó gradualmente hasta convertirse en un silencio expectante, roto únicamente por el tintineo ocasional de los cubiertos de plata contra la porcelana. Carlos se puso de pie, ajustándose el nudo de la corbata con una mano y sosteniendo el micrófono con la otra, proyectando esa imagen de yerno ideal que había ensayado frente al espejo durante meses. Su sonrisa era amplia, mostrando unos dientes blanqueados que brillaban bajo el foco, y sus ojos recorrían la sala buscando la adoración de la audiencia. Yo permanecí sentada a su lado, con las manos cruzadas sobre la carpeta de cuero, sintiendo cómo mi corazón latía no por miedo, sino con el ritmo lento y pesado de un mazo de juez a punto de dictar sentencia. La atmósfera estaba cargada de una electricidad estática, esa tensión invisible que precede a las tormentas devastadoras, y yo era la única en la sala que conocía el pronóstico del tiempo. Carlos carraspeó para probar el sonido, y su voz, amplificada y rica en graves artificiales, llenó cada rincón del salón. «Queridos amigos, familia», comenzó, mirando con ternura fingida a Lucía, quien le devolvía la mirada con devoción absoluta. «Hoy no solo gano una esposa maravillosa, sino que tengo el honor de unirme a una familia histórica. Quiero agradecer especialmente a mi nueva madre, doña Beatriz». Hizo una pausa dramática, y los invitados aplaudieron cortésmente. Él se giró hacia mí, y su expresión cambió, sutilmente a una de seriedad ejecutiva. «Beatriz, su generosidad al recibirme ha sido inmensa, y como símbolo de esta unión y confianza total, sé que tenemos un pequeño trámite ceremonial que queríamos compartir con todos, un voto de confianza perpetua». Era la señal. La trampa verbal estaba tendida. Él estaba enmarcando la firma del poder notarial como un acto de amor público, haciendo imposible que yo me negara sin parecer una mezquina frente a la sociedad. Con un gesto fluido, Carlos extendió la mano hacia la carpeta que reposaba en mi regazo. «Madre, si me hace el honor de firmar este compromiso ahora, frente a todos nuestros testigos, sellaremos no solo el matrimonio de sus hijos, sino el futuro de nuestro patrimonio conjunto». La presión social en la sala era palpable. 300 pares de ojos estaban fijos en mis manos. Lucía me miraba con lágrimas en los ojos, asintiendo, creyendo que estaba presenciando un momento de fusión familiar. Carlos sostenía su propia pluma de oro, ofreciéndomela como si fuera un cetro real. Sabía que, en su mente, ese bolígrafo era la llave maestra para despojarme de mi casa de $1.2 millones y de mis empresas antes de que sirvieran el postre. Acepté el micrófono que me ofreció el maestro de ceremonias, pero ignoré la pluma de Carlos. Me puse de pie lentamente, alisando mi vestido con una calma que desconcertó a los presentes, y clavé mi mirada en la suya. «Gracias, Carlos», dije, y mi voz sonó clara, sin el temblor de la anciana, cansada, que él esperaba. «Antes de firmar cualquier documento que defina nuestro futuro, tengo un regalo de bodas que no podía esperar. Algo que encontré por casualidad». Él frunció el ceño ligeramente, una microexpresión de duda cruzando su rostro perfecto. «¿Un regalo?», preguntó, intentando mantener la sonrisa. «Beatriz, no era necesario. Ya has hecho demasiado». Le sonreí, una sonrisa gélida que no llegó a mis ojos. «Oh, insisto, es algo que realmente captura la esencia de quién eres». Levanté la mano izquierda, haciendo una señal imperceptible hacia la cabina técnica al fondo del salón. El técnico, fiel a mis $100 de propina, presionó play en ese instante exacto. La enorme pantalla LED detrás de nosotros
que hasta ese momento mostraba un bucle de fotos románticas de la pareja en París y Venecia, parpadeó un segundo antes de cambiar drásticamente de registro. La imagen nítida y granulada de la cámara de seguridad de Flores y Aromas llenó el salón, proyectando la figura de Carlos en una escala de 3 metros de altura. El silencio en la sala cambió de expectante a confuso. En el video se veía claramente la fecha y la hora. Hace 2 días, la audiencia vio cómo el novio entraba furtivamente en la trastienda, mirando a los lados con una actitud de conspirador, no de enamorado. Escuché un jadeo colectivo cuando la imagen hizo zoom digital, una edición que yo misma había pedido al técnico, sobre sus manos, manipulando el ramo de novia. Carlos se giró hacia la pantalla, pálido como el papel, con la boca entreabierta, incapaz de procesar que su privacidad estaba siendo violada a escala monumental. Entonces, el audio entró por los altavoces principales, atronador y sin filtros. La voz de Carlos resonó con una claridad devastadora. «Esconde esto bien, preciosa. Es una sorpresa para la que realmente importa. Claudia se va a morir cuando lo vea». La mención del nombre de la wedding planner cayó como una bomba de racimo en el centro de la mesa principal. Vi a Claudia, que estaba de pie cerca de la entrada de la cocina supervisando el servicio, congelarse en el acto, dejando caer su carpeta de notas al suelo. Los invitados empezaron a murmurar, un sonido que creció rápidamente como una ola rompiente. Lucía, sentada a mi lado, miraba la pantalla con los ojos desorbitados, su mente luchando por rechazar lo que sus sentidos le confirmaban. Pero yo no había terminado. Esto era solo la apertura del primer acto de mi coreografía de destrucción. Tomé el micrófono con más fuerza. «Curioso, ¿verdad?», dije dirigiéndome a la audiencia atónita. Mi yerno preparando una sorpresa en el ramo de mi hija. Pero la sorpresa no era para la novia. La imagen en la pantalla cambió a una fotografía de alta resolución que yo había tomado en mi cocina. La nota manuscrita arrugada. La letra de Carlos, gigante y obscena, se leía perfectamente desde la última fila. «Para Claudia. Aguanta un día más, amor. Mañana la vieja firma los papeles y la casa es nuestra». El murmullo de la sala se convirtió en un grito ahogado de indignación. Escuché a mi hermano maldecir en voz alta desde la primera fila. Carlos intentó arrebatarme el micrófono, pero yo di un paso atrás, protegiendo mi espacio con una dignidad feroz. «¡No!», le espeté. «Aún no he terminado». Metí la mano en mi bolso de fiesta y saqué el objeto de la discordia. El brazalete de diamantes brilló bajo el foco cenital, una prueba física irrefutable que materializaba la traición digital. «Aquí está la sorpresa», anuncié, levantando la joya para que todos la vieran. «Un brazalete de $5.400. Hermoso, ¿cierto?». Me giré hacia Claudia, quien ahora intentaba retroceder hacia la salida, pero estaba bloqueada por la mirada acusadora de 300 personas. «Claudia, querida, creo que esto es tuyo. Ven a buscarlo». La humillación pública fue tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La organizadora de bodas, siempre tan perfecta y controlada, se deshizo en lágrimas, cubriéndose el rostro, confirmando su culpa sin decir una sola palabra. Carlos, desesperado, intentó improvisar una defensa, gritando sin micrófono. «Es un malentendido. Beatriz está confundida. Es una broma interna. Esa nota es falsa». Su voz sonaba chillona y patética sin la amplificación. Me acerqué a él, invadiendo su espacio personal, obligándolo a mirarme. «No es una broma, Carlos, y tampoco es un regalo». Hice una nueva señal al técnico. La pantalla cambió por tercera vez, mostrando ahora el extracto bancario de mi tarjeta corporativa, con el cargo de la joyería resaltado en rojo brillante. «Lo compraste ayer a las 14:30 p.m. con mi tarjeta de crédito suplementaria, la que le di a Lucía para emergencias. Financiar a tu amante con el dinero de tu suegra no es un malentendido, es un delito financiero». Lucía se puso de pie bruscamente. Su silla cayó hacia atrás con un estruendo seco. Miró el brazalete en mi mano, luego la pantalla con la prueba del robo, y finalmente a Carlos. El hombre que ella amaba se estaba desmoronando frente a sus ojos, reducido a un estafador barato. «¿Compraste esto con el dinero de mi madre?».
preguntó ella, con la voz rota pero ganando fuerza. ¿Para ella?, señaló a Claudia. Carlos intentó tomarle la mano. Lucía, mi amor, déjame explicarte. Tu madre está manipulando todo. Pero Lucía retiró la mano como si él estuviera ardiendo. ¡No me toques!, gritó. Y ese grito fue la sentencia final de su relación. La novia ingenua y os había muerto. La hija de la panadera acababa de despertar. Ahora era el momento del golpe de gracia, el que aseguraría no solo la ruptura emocional, sino la seguridad de mi imperio. Levanté la carpeta de cuero que Carlos tanto ansiaba. «Y sobre este documento que querías que firmara con tanta urgencia», dije abriéndola despacio. «El trámite ceremonial». Carlos me miró con terror puro, dándose cuenta de que yo sabía exactamente lo que había intentado hacer. Mi abogado y yo lo leímos anoche. Era un poder notarial irrevocable para vender mi casa y mis empresas. La multitud soltó exclamaciones de horror. «¿Querías dejarme en la calle? Querías robar el legado que construí cargando sacos de harina mientras tú aprendías a mentir». Saqué mi propia pluma estilográfica y firmé el documento que yo había intercambiado dentro de la carpeta. El papel falso que él creía que era su victoria. «Así que voy a firmar, Carlos. Pero no voy a firmar tu robo». Garabateé mi nombre con furia y le arranqué la hoja, lanzándosela al pecho. «He firmado una separación total de bienes y una renuncia a cualquier derecho sucesorio. Y, por cierto, esta mañana a las 10:00 am transferí todas las panaderías y la casa a un fideicomiso intocable». Me acerqué a su oído para que solo él y el micrófono captaran mi susurro letal. «Aunque te hubieras casado con ella hoy, te habrías casado con una mujer sin un centavo a su nombre. Eres pobre de nuevo, Carlos, más pobre que nunca». La tríada de consecuencias estaba casi completa. Había perdido el dinero, el fideicomiso y la tarjeta cancelada. Y había perdido la reputación, Claudia expuesta y el video viral. Faltaba la libertad. En ese momento, las puertas dobles del fondo del salón se abrieron de par en par. 4 oficiales de policía uniformados entraron con paso decidido, guiados por el doctor Morales, quien señalaba hacia la mesa principal. El sonido de las botas policiales sobre el parquet fue el único ruido en el salón. Carlos miró a los oficiales y luego a las salidas laterales, calculando una fuga imposible. «Carlos Méndez», anunció el oficial al mando, subiendo al escenario. «Tenemos una orden de arresto por fraude de tarjetas de crédito, intento de estafa mayor y falsificación de documentos privados. Ponga las manos donde pueda verlas». La visión de las esposas metálicas cerrándose alrededor de las muñecas de Carlos, justo donde minutos antes brillaba un reloj de lujo que seguramente tampoco había pagado, fue la imagen que selló la noche. El inversor fue esposado frente a la élite de la sociedad, reducido a un criminal común. Claudia intentó escabullirse por la cocina, pero 2 agentes de seguridad del hotel la interceptaron. El gerente del Ritz no iba a permitir que una empleada cómplice se fuera sin responder ante la gerencia. La boda de $80.000 se había transformado en la escena del crimen más elegante de la década. Me giré hacia mi hija. Lucía estaba parada, temblando, mirando al hombre que se llevaban a rastras, quien gritaba amenazas vacías sobre demandarnos a todos. Ella miró su mano izquierda, donde el anillo de matrimonio brillaba como una mentira dorada. Con un movimiento lento y deliberado, se quitó el anillo. No lo lanzó con histeria. Lo dejó caer en la copa de champán de Carlos, donde se hundió hasta el fondo, burbujeando. «Se acabó», dijo, y corrió a mis brazos. La abracé con fuerza, sintiendo sus lágrimas empapar mi hombro, pero sabiendo que estas eran lágrimas de curación, no de engaño. Miré a la audiencia, que seguía en shock, incapaz de moverse. Tomé el micrófono por última vez. «Señoras y señores», dije con la voz serena de quien acaba de terminar un turno doble en la panadería. «La fiesta continúa. La comida está pagada y el vino es excelente. Celebren que mi hija es libre». Dejé el micrófono sobre la mesa con un golpe seco. El sonido resonó como un punto final. Había salvado mi fortuna, había salvado a mi hija y había enviado al lobo a la jaula. La vieja panadera había ganado. El caos en el Hotel Ritz se disipó con la misma rapidez con la que había estallado.
dejando tras de sí una atmósfera extraña, mezcla de escándalo y alivio. Mientras la patrulla policial se alejaba con Carlos en el asiento trasero, iluminando la fachada del hotel con luces rojas y azules, los 300 invitados parecían despertar de un trance colectivo. Muchos se acercaron a nosotras, no con la lástima habitual que se reserva para las novias abandonadas, sino con un respeto reverencial, como si acabaran de presenciar una operación militar exitosa. Yo mantuve mi postura erguida, agradeciendo los gestos de apoyo con asentimientos breves, mientras sostenía a Lucía por el brazo, guiándola hacia la salida. No nos quedamos a comer la cena de 3 platos que yo había pagado. Dejamos que los invitados disfrutaran del banquete como compensación por el espectáculo. Al cruzar las puertas giratorias hacia la noche fresca, sentí que el peso de los últimos 6 meses se levantaba de mis hombros, reemplazado por un cansancio limpio, el tipo de fatiga honesta que se siente después de limpiar una casa infestada de plagas. El trayecto de regreso a casa fue silencioso, pero no fue un silencio vacío. Lucía miraba por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad pasaban borrosas, con el maquillaje corrido y el vestido de novia arrugado, pareciendo una guerrera que regresa de una batalla perdida pero vital. En un semáforo en rojo, rompió el silencio con una voz apenas audible. «Mamá, perdóname, fui tan estúpida. Él me hizo creer que yo era especial, pero solo era una llave para tu caja fuerte. No quité las manos del volante ni la mirada del camino». «No pidas perdón, Lucía», le respondí con firmeza. «La ingenuidad no es un crimen, pero mantenerla sí lo es. Esta noche te costó $80,000 y un corazón roto. Es la matrícula más cara que he pagado en mi vida. Ahora la pregunta es, ¿vas a graduarte o vas a repetir el curso?» Ella me miró, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, y vi un destello de mi propio acero en sus ojos oscuros. Llegamos a la casa, que ahora se sentía inmensa y vacía sin la presencia insidiosa de Carlos. No fuimos a dormir. Pasamos la madrugada ejecutando una purga necesaria y violenta. Entramos en la habitación de huéspedes que Carlos había ocupado bajo la excusa de respetar la tradición antes de la boda, y comenzamos a empacar sus pertenencias. Trajes caros, relojes de imitación, zapatos italianos. Todo fue a parar a bolsas de basura industriales de color negro. No había sentimentalismo en nuestros movimientos, solo eficiencia sanitaria. Encontramos más tarjetas de crédito a mi nombre, que él había interceptado del correo, escondidas en el fondo de un cajón de calcetines. Cada plástico cortado con las tijeras de cocina fue una pequeña victoria, un sonido seco que confirmaba nuestra liberación. A las 4:00 am, las bolsas estaban alineadas en la acera para el camión de la basura. Habíamos sacado la basura, literal y metafóricamente. El domingo por la mañana nos encontró sentadas en la mesa de la cocina, con café negro y libros de contabilidad abiertos. No hubo luna de miel ni desayuno en la cama. La realidad financiera era el nuevo plato principal. Le mostré a Lucía los números reales, el costo de la boda cancelada, los $5,400 del brazalete y los honorarios legales del doctor Morales para blindar el patrimonio. «Mira esta cifra, Lucía», dije señalando el total en rojo. «Esto es lo que cuesta la ceguera». Ella asintió, pálida pero atenta. «Quiero pagarte, mamá. Trabajaré. Me mudaré aquí contigo y...» La interrumpí levantando una mano. «Vivirás aquí, sí, pero no como invitada ni como hija consentida. Hay nuevas reglas. El Hotel Mamá cerró anoche. Si quieres recuperar tu vida y tu dignidad, vas a aprender a administrar cada centavo que entra en esta casa». Establecimos un contrato verbal que era más vinculante que cualquier papel notarial. Lucía comenzaría desde abajo en la SAA, estructura de la empresa. No como gerente, no como supervisora, sino en la planta de producción, entendiendo el origen del dinero. «Tu turno empieza mañana a las 4:00 am», le informé sin pestañear. «Vas a oler a levadura, vas a cargar cajas y vas a entender por qué mis manos tienen callos. Y por cada $1 que ganes, el 50% irá a un fondo para pagar la deuda moral de esta boda». Ella no protestó. No hubo quejas sobre sus uñas o sus horarios de sueño.
Por primera vez en años, vi a una mujer adulta frente a mí, dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos. Aceptó el trato con un apretón de manos firme, sellando su compromiso con su propia reconstrucción. El lunes de madrugada, la llevé al almacén central. El ruido de las máquinas amasadoras y el calor de los hornos industriales nos recibieron. Presenté a Lucía al jefe de planta no como la dueña futura, sino como la nueva aprendiz. La vi ponerse la cofia y el delantal blanco, cubriendo su cabello que hace 2 días estaba peinado para una tiara. Durante las primeras horas, la observé desde mi oficina con vidrieras. La vi luchar con el peso de las bandejas. La vi quemarse levemente el antebrazo con un carro caliente y morderse el labio para no llorar. Pero no se rindió. Siguió trabajando. En un momento atrapó un error en el etiquetado de un lote de harina que nos habría costado miles en multas. Me miró a través del vidrio, buscando aprobación. Yo solo asentí una vez. No necesitaba aplausos, necesitaba respeto. Y se lo estaba ganando. Durante el primer mes, las noticias sobre Carlos y Claudia llegaron a nosotras como ecos de un mundo lejano. El doctor Morales me informó que a Carlos se le había denegado la fianza debido a su riesgo de fuga y a sus antecedentes en otros estados, que ahora salían a la luz gracias a nuestra denuncia pública. Se enfrentaba a una condena de 5 a 10 años por fraude y falsificación. Claudia, por su parte, había sido despedida de la agencia de eventos, y su nombre estaba en la lista negra de toda la industria nupcial de la ciudad. El video del clímax se había viralizado discretamente en círculos locales, sirviendo como una advertencia digital para cualquier otro estafador. La justicia no solo había sido poética, había sido administrativa y socialmente letal. Saber que pagaban por sus crímenes nos daba paz, pero ya no eran el centro de nuestra conversación. El segundo mes fue el más duro y el más transformador. La abstinencia emocional de Lucía fue real. Hubo noches en que la escuché llorar en su habitación, extrañando la fantasía de amor que Carlos le había vendido. Pero en lugar de consolarla con mentiras dulces, le daba tareas financieras complejas para distraer su mente. Le enseñé a auditar balances, a negociar con proveedores de azúcar que intentaban subir los precios y a detectar cláusulas abusivas en contratos de arrendamiento. El amor puede ser una emoción, Lucía, pero el matrimonio es un contrato. Le repetía mientras revisábamos facturas a la luz de la lámpara. Nunca firmes algo que no puedas disolver en 30 segundos sin perder tu camisa. Poco a poco, el llanto cesó y fue reemplazado por el sonido frenético de la calculadora. Un día, a mediados del tercer mes, entré en la cocina y encontré a Lucía desayunando mientras leía el periódico financiero. Llevaba un traje sastre gris, el pelo recogido en una coleta práctica y una tablet con gráficos de ventas. «Mamá, he estado revisando los márgenes de la sucursal del centro», dijo sin levantar la vista. «Estamos perdiendo un 12% en desperdicio de materia prima. He diseñado un nuevo protocolo de inventario que nos ahorrará $3,000 al mes. Ya lo implementé esta mañana». Me quedé parada con la taza de café en la mano, sintiendo una oleada de orgullo que superaba cualquier emoción que hubiera sentido el día de su graduación universitaria. Ya no era la niña que gastaba en Europa, era la mujer que ahorraba en casa. Esa tarde, visité la sucursal que ella estaba dirigiendo, temporalmente. La vi moverse por el local con una autoridad natural. Los empleados no la miraban como la hija de la jefa, sino como la jefa. Corrigió a un proveedor que intentó entregar mercancía de menor calidad con una firmeza que me recordó a mí misma hace 30 años. «Esto no entra en mi tienda», le dijo al conductor, devolviéndole el albarán. «O traes lo que pagamos, o pierdes el contrato hoy mismo». El conductor obedeció sin rechistar. Lucía se giró y me vio en la puerta. No corrió a abrazarme buscando validación. Me sonrió, una sonrisa de igual a igual, de socia a socia. Esa noche cenamos juntas en un restaurante tranquilo para celebrar sus primeros 90 días de gestión sin pérdidas. Un hombre atractivo, de unos 40 años, se acercó a nuestra mesa para invitarle una copa a Lucía. Ella lo miró, evaluándolo no como un príncipe azul, sino como una distracción potencial. «Gracias, pero estoy en una reunión de negocios con mi socia», respondió cortésmente, rechazando la copa.
Quizás en otro momento, o quizás no. El hombre se retiró confundido. Lucía me miró y se encogió de hombros. No tengo tiempo para encantadores de serpientes, mamá. Tengo un imperio que expandir. Brindamos con agua mineral, y el sonido de las copas fue la música más dulce que había escuchado en años. Regresamos a casa caminando, disfrutando del aire fresco de la noche. La casa, que una vez estuvo en peligro de ser vendida por $1 a una empresa fantasma, se alzaba sólida y segura bajo la luna. El fideicomiso estaba activo, las cuentas saneadas y el parásito eliminado. Pero el verdadero patrimonio recuperado no eran los ladrillos ni los dólares. Era la mente de mi hija. Había recuperado su autonomía. Había transformado el dolor de la traición en combustible para la competencia. Ya no tenía miedo de dejarla sola, porque sabía que ella podía detectar a un lobo a kilómetros de distancia y, lo más importante, sabía cómo despellejarlo. Me detuve en el jardín, mirando los rosales que Elena había plantado años atrás. Estaban floreciendo de nuevo, fuertes y espinosos, indiferentes al drama humano que había ocurrido meses antes. Pensé en el ramo de novia corrupto, en las flores blancas manchadas por la ambición de Carlos y en cómo habíamos convertido ese abono tóxico en tierra fértil para el crecimiento. Había sido una guerra brutal, silenciosa y costosa, pero habíamos ganado. Mi legado no moriría conmigo. Viviría en la firmeza de las decisiones de Lucía. Miré a mi hija entrar en la casa, encendiendo las luces, dueña de su espacio y de su destino. La vi revisar la cerradura por hábito, una precaución aprendida que me aseguraba que nunca más sería una víctima. Sonreí para mis adentros, sintiendo la paz absoluta de la misión cumplida. El dinero va y viene, los hombres mienten y las bodas se cancelan. Pero había una verdad que había quedado grabada en piedra y en el balance final de nuestras vidas, una lección que valía cada centavo de los $80,000 perdidos. Las flores se marchitan, pero una madre que protege su legado, eso es eterno.